Polo, soy el director ejecutivo de Otus Robotic Engineering, que nos dedicamos al tema de la robótica aérea. También soy el director técnico de mi primer dron, una asesoría técnica para operadores y pilotos de RPAS, y fundador también de una empresa que se llama Reefer Control, que no tiene nada que ver con los drones, pero ya eso es otra cosa. Y bueno, para empezar un poco a hablar de la empresa fue fundada en 2011, o sea que ya llevamos bastantes años trabajando con este tema. Ahora en 2018 es cuando más se está moviendo el sector, ¿no? Y bueno, nos dedicamos como he comentado antes, al tema de la robótica aérea, implementaciones de electrónica, visión artificial y bueno, temas de mantenimiento y tal. El nombre de Otus es Otus scops, es el autillo común, no sé si lo conoceréis, es un pájaro muy común en esta zona, es un pequeño búho, que pues quisimos poner el nombre de la empresa así porque es un ave rapaz que vuela por la noche, tiene muy buena visión y bueno, vimos muchas similitudes y un poco para que entendáis el contexto de por qué Otus, ¿no? Ahora nos han copiado el nombre en Argentina, no sé por qué, por ahí, en Uruguay o algo así, ha salido una empresa que también se llama igual y creo que me han copiado el logo y todo, pero podéis verlo. Y bueno, nosotros sobre todo nos dedicamos al tema de I+D, empezamos haciendo servicios con drones, temas de fotografía, fotogrametría, inspecciones y tal, pero bueno, nos dirigimos más al sector del desarrollo, de la investigación y el desarrollo con el tema de drones, y entonces empezamos a desarrollar nuestros propios modelos para aplicaciones específicas. Es decir, en el mercado pues poco a poco van saliendo nuevos drones, ¿no? Uno de los primeros modelos comerciales que se conoce, el Phantom, que seguro que todos habéis visto alguno, este blanquito pequeño, pues este va muy bien para hacer fotografía y vídeo, pero un poco más, ¿no? Y la autonomía pues es un poco deficiente, porque estamos hablando pues de unos 15-20 minutos de vuelo. Ahora veréis un poco la autonomía que tienen nuestros modelos para aplicaciones profesionales. Y bueno, y estos drones, en realidad, ¿qué se puede hacer con estos drones, ¿no? Mi intención en esta ponencia es deciros un poco el campo profesional que hay abierto ahora mismo. Hay un campo mucho más amplio de lo que voy a decir, lo que voy a poder resumir yo ahora aquí, pero bueno, poco a poco el sector pues va creciendo, van apareciendo cosas nuevas que se pueden hacer, pero bueno, tanto de inspecciones industriales, de líneas de alta tensión, de placas fotovoltaicas, por ejemplo, donde con una cámara térmica puedes ver, por ejemplo, las células de una placa que han dejado de funcionar. Entonces puedes saber qué eficiencia total pues tiene esa placa, ¿no? Pues puedes saber pues, temas de agricultura, que ahora lo comentaré un poquito más en detalle, ¿no? Lo que se puede hacer, o qué aplicaciones tiene en el tema de agricultura, porque es muy interesante, es un campo un poco explotado en España, no como en Francia o como en Alemania, por ejemplo, y lo cual es extraño, ¿no? Cuando en España tenemos el 70% de la producción de fruta y verdura que se está exportando a Europa. Luego temas industriales, que ahora también os comentaré alguna aplicación industrial nueva, que bueno, gracias a la colaboración con AIMPU y TAG Ingenieros, una empresa de Teniente, pues hemos desarrollado un dron con una aplicación totalmente nueva, ¿no? Donde ahora mismo en el mundo hay más o menos 3 empresas que están haciendo algo parecido, pero bueno, creo que en ese tema estamos bastante punteros. Y temas pues como el tema de las placas solares, energías renovables, ¿no? Como hacer inspecciones con seguridad. Hasta ahora, pues por ejemplo, para inspeccionar un molino eólico tenían que subir un equipo de 2 personas, colgarse, y sobre todo lo más complicado era la inspección de las palas, el estado de las palas. Ellos se fijan, por ejemplo, en las grietas, los tamaños de las grietas, la profundidad de las grietas, ¿no? Hasta ahora tenían que descolgarse personas para el molino y descolgarse personas en las palas para poder ver esos daños, ¿no? Hoy en día pues no hace falta que suba nadie, con un dron en 10 minutos o 15 minutos puedes inspeccionar una pala, mientras, comparando con el tiempo anterior, que eran unas 6 horas, más o menos 8 horas de trabajo para cada molino. Bueno, nosotros en el tema de drones lo hemos llamado HAD Systems, hemos desarrollado drones de High Autonomy Drone System, que es drones de alta autonomía. Es decir, nosotros al final hemos estado muchos años trabajando, buscando motorización, combinaciones de hélices, ¿no? De diferentes hélices, pesos, motorizaciones, para hacer una configuración de vuelo estable y de alta autonomía, ¿no? Ahora veréis un poco la autonomía que pueden llegar a tener estos bichos. Aquí, por ejemplo, este es uno de los drones que desarrollamos hace 3 años en colaboración con AIMPU, mide más o menos unos 2 metros de largo. Aquí he traído, no me cabía en el coche, no lo podía traer, no me parece, pero sí que he traído una hélice para que un poco os hagáis una idea de la envergadura del aparato, ¿no? Este dron tiene la posibilidad de ponerle un generador eléctrico, combustible a gasolina, ya por la tracción que tiene, que puede llegar a levantar hasta 7 kilos de carga de pago máxima.
Y con ese generador podemos conseguir autonomías de hasta 5 horas de vuelo, ¿vale? Depende del peso que se le ponga, entre 4 y 5 horas aproximadamente. Este dron, por ejemplo, con esta batería, que pesa unos 2 kilos, más grande que un paquete de leche, o un cartón de leche, pues puede llegar a volar más o menos aproximadamente una hora, ¿no? Depende también de muchas cosas, porque aquí influyen pues, condiciones medioambientales, presión atmosférica, temperatura, viento, ¿no? Hay muchas cosas que influyen en el vuelo de estos trastos, es algo pues, complejo. Y bueno, el techo de altura máxima, que lo hemos puesto en 2.500 metros, pero realmente podría subir mucho más, al menos el doble, ¿no? Realmente en España es ilegal. Ahora mismo ya se podría hacer, pero tienes que embarcarle sistemas como transponder que pueda comunicarse con la aviación convencional que está utilizando el espacio aéreo, ¿no? Entonces, legalmente, realmente, sin pedir permisos, tú puedes solamente volar a 120 metros de altura, 122 metros, que son 300 pies, y con esa altura es más que suficiente para hacer los trabajos de los que hablamos. De hecho, este dron, que ahora os pondré un vídeo un poco luego, se diseñó principalmente para hacer inventarios en almacenes de exterior. Es decir, al final lo que tiene es una antena RFID. RFID, para el que no lo sepa, es eso que cuando robas algo en una tienda te pita cuando sales, ¿no? Pues eso que pita es un tag activo que lo que está haciendo es emitiendo un código numérico, y entonces el dron capta ese código numérico a unos 10 metros de altura y entonces lo envía a una estación de tierra a tiempo real y geoposiciona el producto que acaba de leer. Por ejemplo, podríamos hablar de un palé de productos de construcción, de bloques, por ejemplo, o un coche, cosas grandes, o pues piezas de barco, cosas que no se pueden almacenar en naves en interior, ¿no? Por el tamaño y el volumen. Luego tenemos este otro dron, más o menos, que tiene una autonomía de unos 55 minutos. Este pues es un poquito ya más usable, más pequeño, más llevable, por eso me lo he podido traer. Ahora lo veis un poco adornado para el tema de los bomberos. Ahora también os pondré un pequeño vídeo, porque ayer lo estuvimos utilizando, por ejemplo, para una práctica de búsqueda y rescate en Alicante, que pues, de hecho la Comunidad Valenciana ha sido la primera vez que se ha utilizado un dron en búsqueda y rescate, y fue todo un éxito. En unos 20 minutos más o menos recorrimos los 4 kilómetros cuadrados que mapeamos, los 4 kilómetros cuadrados del área de búsqueda, y encontramos a la persona. Cuando convencionalmente pues, se hacen equipos de trabajo de 4 bomberos, ¿no? Y entonces se reparten las zonas y manualmente empiezan a barrer las zonas. Con esta tecnología es mucho más fácil, porque tú vas ya a tiro hecho, puedes localizar incluso pistas como chaquetas, bolsas, mochilas, cosas que se hayan podido perder, ¿no? A las personas que desaparecidas. Luego esto, por ejemplo, también pues, me pareció interesante ponerlo. Ahí veis un poco, es un prototipo, una cámara radiométrica. Este prototipo se ha desarrollado para la Universidad Politécnica de Valencia, y la finalidad de esta cámara, que lleva su estabilizador y tal, es una caja de electrónica con unas cuatro cámaras dentro. De hecho, detrás podéis ver un poco la imagen de lo que sería la cámara abierta, ¿no? O sea, la electrónica que lleva. Al final lleva una Raspberry, que imagino que muchos la conoceréis, y tres tipos de cámaras diferentes. Una cámara térmica, una cámara de 12 megapíxeles y una cámara pequeñita para hacer FPV. La finalidad de esta cámara es para buscar emanamientos de agua en ríos secos. Es decir, está hecho para, por ejemplo, en cuencas de ríos secos, buscar tanto puntos donde el agua está en puntos más superficiales, que es donde se suele generar la vida, ¿no? En el subsuelo, y entonces pues con eso pues podemos saber, por ejemplo, en un río seco donde cuando llueve o cuando tal va a haber los primeros emanamientos de agua, y al final son estudios universitarios que los están haciendo en Valencia, allí en la zona en concreto de Buñol, y bueno, y han tenido resultados bastante esclarecedores, y gracias a esto pues pueden hacer una conservación de la fauna y la flora pues mucho más específica, ¿no? Mucho más directa, saber a dónde tienen que ir a recoger ciertos tipos de anfibios, ciertos tipos de tal, en épocas de sequía, para evitar que esos animales mueran, ¿no? Igual que las plantas, ¿no? Igual que las plantas. Luego, esto es el diseño del dron gigante que habéis visto antes. Fue una parte del desarrollo, está en la carcasa. Lo he puesto porque me parecía curioso, para que vierais un poco el trabajo que tiene, ¿no? Lo que es el desarrollo de un dron. No solamente hablamos de robótica, electrónica, aeronáutica, sino que también hablamos de diseño, ¿no? El diseño es una parte fundamental, ya que bueno,
en aeronáutica, el tema del vuelo, ¿no? Pues nos obliga a tener diseños pues más eficientes para cortar el viento y para reducir pesos. Esta carcasa se hizo con una impresora 3D de polvo en un material que se llama poliamida y bueno, es un material muy ligero, muy resistente y por eso se eligieron. De hecho, esto fue una parte del trabajo que hicieron en la INJU y bueno, me parecía interesante. Arriba veis cómo está ahí el GPS por fuera en el dibujito y tal, pero y lo que veis abajo es el cuadrado gigante, digamos, en esquema de la antena. Es una antena más o menos de unos 80 centímetros por 80 centímetros y es capaz de hacer lecturas de refil a unos 15 metros de altura de distancia, ¿no? Aquí tenemos el dron un poco destripado, la carcasa abierta, ¿no? Esa es la placa, la imagen que veis. Esta es la placa de control de la antena, al final es como una especie de switch donde puedes enchufarle varias antenas y hacer las lecturas y las envía a la controladora del dron, que gracias a los emisores de telemetría, las antenas de telemetría, pues lo envía a una estación de tierra a tiempo real, ¿no? Que ahí está lo interesante, poder hacer mediciones y lecturas a tiempo real, ¿no? Esto, por ejemplo, es muy interesante también para el tema de emergencias, porque cuando hay un accidente de mercancías peligrosas, por ejemplo, un camión lleno de algún tipo de gas inflamable o tóxico, los bomberos se están jugando la vida para ir a rescatar a la persona, para retirar todo el amasijo del que se ha quedado ahí. Entonces ellos normalmente, manualmente, tienen medidores de gases tóxicos inflamables y van andando por la carretera así hasta que llegan al punto donde no es sano o salubre poder acercarse, ¿no? Entonces así pueden determinar hasta qué distancia pueden acercarse a un tipo de accidente. Pues, con un dron lo bueno es que evitas ese riesgo humano, ¿no? Porque la persona al final, aunque vaya protegida, siempre hay un riesgo de explosión, siempre hay un riesgo de temas de gases, ¿no? Que es bastante complejo para ellos. De hecho es el riesgo más grande que tienen en temas de accidentes. Y bueno, gracias a los drones pues no solamente podemos medir la dirección del viento, la velocidad del viento, sino que también y hacer una vuelta completa y saber desde qué punto, qué ángulo es más seguro acercarse al accidente, ¿no? Aquí también podéis ver, ahora también lo comentaré, esto que veis aquí es una combinación, que es esto mismo, ¿vale? Visto por dentro. Esto es un láser LIDAR, que más o menos tiene un alcance de unos 100 metros, y esto es un sensor de ultrasonidos, que tiene un alcance de unos 12 metros. La combinación de estos dos sensores para lo que se utiliza es para detección de obstáculos, es decir, al ser un dron que tiene que volar a 14 metros de altura máximo para poder hacer lecturas de refil, las lecturas de la antena que lleva debajo, pues entonces siempre tienes el riesgo de colisión, ¿no? Un edificio, una farola, un tendido eléctrico, entonces necesita un sistema que detecte obstáculos de forma eficiente para que el dron no se estampe contra un edificio, por ejemplo, ¿no? Entonces, como funciona básicamente es, pues, esto lleva una plaquita de control que también va enchufada al autopiloto y bueno, el primero detecta el obstáculo, lo detecta el láser. Entonces, una vez que detecta el obstáculo del láser, el dron reduce la velocidad, es capaz más o menos de volar unos 60 km por hora, reduce la velocidad y cuando está a 7 metros del obstáculo, entonces ya directamente para y avisa al piloto a la estación de tierra para que o rehaga el vuelo y si no hace nada el piloto, pues el dron vuelve al punto de despegue, él automáticamente, ¿no? Esto, lo interesante de esto de los drones es la aplicación de la robótica, ¿no? O a mí me parece, ¿no? Porque sí que es cierto que como hobby pues es algo muy interesante, pero también lo veo a nivel profesional como máquinas autónomas que vuelan en un espacio donde no hay obstáculos. Es decir, ahí sabemos que ahora están muy de moda los vehículos autónomos, los robots, los coches, ¿no? los barcos, los submarinos, pero nos encontramos con entornos donde tenemos muchos problemas. Por ejemplo, pues en la carretera pues hay aceras, hay personas, hay otros coches y es muy complicado hacer un guiado automático de un coche para que no tenga ningún accidente. De hecho, todos sabemos, ha habido pues, accidentes, ¿no? De Estados Unidos que por la luz, en la cámara, no reconoció un camión y se lo comió, ¿no? Y el conductor murió porque no estaba atento a lo que estaba pasando, o al robot que estaba manejando su vehículo, ¿no? Pues en este caso, en el espacio aéreo, trabajando con seguridad, coordinándose con los proveedores aéreos, es decir, aeropuertos, aeródromos, ATZs, entonces podemos volar con seguridad sabiendo que no tenemos obstáculos a cierta altura. Es decir, tú sabes que puedes volar a 122 metros, a 50 metros ya sabes que si no hay edificios
es muy difícil que haya un obstáculo, ¿no? Puede haber un pájaro, puede haber otras cosas, muchas cosas pueden salir mal, pero sí que es cierto que es mucho más seguro que un coche. Pueden salir menos cosas mal que con un coche o con otro tipo de vehículos, ¿no? Este es el equipo de desarrollo con el que hicimos el dron este para hacer inventarios en almacenes, en almacenes exterior. Lo he puesto porque un poco que veáis la tecnología que hay, que detrás de esa tecnología hay personas, hay profesionales que están formados y no es fácil, ¿no? Por ejemplo, ahí a la izquierda arriba es un ingeniero informático, en medio arriba es ingeniero de telecomunicaciones, abajo ingeniero industrial, ingeniero aeronáutico, ingeniero electrónico, ¿no? Hizo falta un equipo de personas muy amplio, de unos conocimientos pues, bastante también diversos, para poder enfrentarse al desarrollo de una máquina de este estilo. Y yo, que estoy aquí. Sí. Bueno, el sistema de detección de obstáculos, son aquí un pequeño esquemita para que veáis un poquito, entendáis cómo funciona. En el momento que el dron detecta un obstáculo, pues lo que comentaba, envía la señal a la estación de pie al piloto, que es el mismo piloto que manualmente pues, o cambia la ruta del dron, que es una ruta automática, pues, o cambia la ruta del dron, o el dron automáticamente vuelve para evitar ese obstáculo, evitar tener un accidente, ¿no? Que es sobre todo lo importante. Yo creo también que en este mundo de los drones, lo más peligroso, ¿no? O sea, lo que menos está desarrollado, o lo que menos está desarrollado hay hardware, porque sí que pues, en protocolos hay muchos desarrollos, y hay cosas que se han legislado, ¿no? Y toda esta legislación, que es de la ESA, de la Agencia Española de Seguridad Aérea, ¿no? Todo esto siempre está pensado, ¿no? Pues no podéis volar encima de las personas porque no quiero que sea más chulo que nadie, no, pues todos temas de seguridad. Todas las leyes que hay son para garantizar la seguridad de las personas y los bienes de las cosas. Podéis entender que si un dron de estos te pega en la cabeza, te mata. O sea, no hay vuelta atrás. Estas hélices son hélices de carbono. El carbono es 8 veces más resistente que el acero. No sé, creo que aquí hay gente de materiales que igual son 9 veces, no lo sé. Pero es 8 o 9 veces más resistente que el acero. Es decir, esto con la inercia que tiene, si te da un golpe en un dedo, pues te lo corta, ¿no? Porque el plástico sí que cuando toca hueso rompe, pero el carbono cuando toca hueso no rompe. O sea, entonces, son máquinas peligrosas, pues, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, pues, cuando vas a volar, dónde vas a volar, cómo vas a volar. Ahora, luego hablaré un poco de regulación, de qué se puede y qué no se puede hacer hoy en día con el tema de los drones, pero sí que os digo que sobre todo lo importante es el sentido común. Al final, volar cerca de un aeródromo o un aeropuerto sabemos que está prohibido, además ya ha habido casos incluso aquí en Alicante, que hubo un aviso de que un avión de aterrizaje chocó contra un dron que estaba volando ahí en la parte de Urbanova, ¿no? Y bueno, pues no pasó nada y tal, pero sí que podía haber pasado, porque en un avión van 200 personas y el dron lo piloto que está en el suelo no le va a pasar nada. O sea, es el dron contra la muerte de 200 personas, ¿no? Un accidente de un avión y va a ser un aterrizaje, que es un momento delicado, pues puede ser bastante complicado. Bueno, vamos a entrar con el tema de las aplicaciones profesionales de la tecnología, que os estaba diciendo antes. El tema de control de cultivos y de detección. Esto es algo que realmente, como decía, en España no se está utilizando, pero sin embargo existe un gran ahorro de medios y una forma de mejorar la estrategia de cómo garantizar la productividad de tu cultivo, ¿no? Y lo podemos hacer a través de la teledetección, de la agricultura de precisión, ¿no? Que es una nueva tecnología que está surgiendo estos últimos 5 o 6 años. Y entonces pues podemos hacer monitorización multiespectral y con esa monitorización multiespectral, bueno, o sea, si no sabéis qué es una cámara multiespectral, ahora os pondré un ejemplo, pero son cámaras que sabemos que el espectro visible, las cámaras captan o trabajan en RGB, ¿no? en 3 colores, en realidad hay muchos más colores. Estas cámaras multiespectrales lo que hacen es que tienen sensores, solamente captan un tipo de color, es decir, solo capto los reflejos del rojo, solo capto los reflejos del azul, solo capto los reflejos del verde. Y con estas imágenes, con los tonos de verde, el verde más apagado, el más oscuro, podemos saber, por ejemplo, si hay un hongo o no hay un hongo en una hoja. Entonces, y se llama agricultura de precisión porque estas cámaras son tan potentes que pueden llegar a tener una resolución de 1 centímetro píxel a unos 100 metros de altura. Es decir, que puedes llegar a ver una hoja de un olivo con un vuelo a 100 metros. No estás, por ejemplo, hasta ahora se trabajaba con satélites que tienen una resolución aproximadamente de unos 4 o 5 metros píxel. Entonces, claro, tú puedes, en un cultivo de árboles, tú puedes ver una zona donde puede haber una plaga, pero no sabes en qué árbol es.
Entonces hasta ahora pues se fumigaba todo, pues todo, o toda esta zona, ¿no? Ahora ya puedes saber qué árbol específicamente puedes fumigar, incluso puedes fumigarlo con un dron automáticamente, es decir, el dron va encima, le tira el producto y vuelve y aterriza, ¿no? O sea, es algo... Luego, detección de estrés hídrico en los cultivos, podemos saber dónde hay más faltas de agua, a veces por las escorrentías de los terrenos, por las inclinaciones, por lo que sea. Cuando llueve hay zonas que están más húmedas que otras, entonces podemos saber qué zona está más húmeda y dónde va a ir mejor qué tipo de cultivo. Entonces tomar estrategias, el agricultor tomar estrategias de cara a pues regar zonas que no están tan irrigadas naturalmente, o directamente no plantar, o plantar otro tipo de cultivos de secano en zonas donde no necesitas tanta agua y no hay tanta agua, ¿no? Y bueno, es interesante. Luego tenemos el tema del estrés nutricional, por lo que comentaba, por las cámaras multiespectrales podemos saber si una planta tiene estrés nutricional o no, es decir, si le falta alimento, incluso qué alimento le falta, porque muchas veces, por ejemplo, hay ciertos síntomas en las plantas que nos dicen, pues necesito más nitratos, necesito más potasio, ¿no? Entonces, pues el agricultor puede tomar la decisión de decir, bueno, pues esta zona está peor abonada y esta zona mejor, entonces ¿dónde voy a abonar? ¿Voy a gastar 2 toneladas de abono o solamente 300 kilos de abono, ¿no? Entonces ahí está un poco la diferencia. Luego, detección de plagas en los cultivos, sobre todo plagas de hongos, ¿no? Estamos hablando, porque otro tipo de plagas es más complicado detectarlo con el dron, aunque todo llegará. Luego, índice de vigor, crecimiento y maduración de los frutos. Esto es muy importante porque tú puedes, ahora mismo, por ejemplo, en Valencia, el tema de la naranja, ¿cómo se recoge la naranja? Yo tengo un campo de 1 hectárea, empiezo por aquí, al lado de la carretera, que dejo el camión y termino allí. Y ya está. Y no me planteo nada más. Y sin embargo, tú ahora puedes elegir qué estrategia de recolección puedes utilizar. Si tú sabes que en una zona madura antes la naranja que en otra, empieza a trabajar en la zona que madura antes, porque en la que madura después, además seguro que todos lo hemos visto cuando pasamos por campos de naranjo, después de la recolección, a las 2 semanas vemos como todavía quedan un montón de naranjas que se han caído al suelo, que están en los árboles, que no las han recogido porque cuando pasaron recogiendo estaban verdes, ¿no? Entonces, porque no tuvieron una estrategia de recolección, hicieron pues como se ha hecho siempre, a lo bruto, ¿no? Y realmente ahora se puede trabajar con precisión en todos esos sentidos, ¿no? Y luego, generación de mapas tridimensionales a diferentes áreas de cultivo, es decir, podemos saber qué altura tienen los árboles, qué densidad de hojas, por ejemplo, pues cuando la densidad foliar de un árbol es menor, pues entonces sabemos que tiene un problema ese árbol, ¿no? Comparado con otro que tiene una densidad mayor, por ejemplo. Estas son imágenes de una cámara multiespectral de un campo. Entonces aquí estamos viendo el índice de crecimiento, de maduración y de vigor de las plantas. Entonces, gracias a estas imágenes podemos ver como, por ejemplo, aquí es una zona donde ha crecido más lento, esto es un campo de cereal, y esto es una zona, en la zona central, donde ha crecido mejor. Entonces aquí seguramente, a lo mejor, el agricultor debería tomar alguna estrategia para maximizar su producción, ¿no? La eficiencia de su producción. Luego aquí estamos viendo lo mismo. Hay zonas donde no madura el fruto, por lo que sea, porque hay, a lo mejor son zonas un poquito más altas, donde el abono se ha quedado para abajo, entonces no, o sea, se ha ido deslizando por cambios en el terreno o la causa que sea, y entonces pues son cosas que se pueden, fijaros, uy, mierda, perdón. Aquí podemos decir que si todo el campo estuviera del mismo color, tendríamos un 60, un 50, 40, 60% más de eficiencia en ese cultivo. O sea, a lo mejor podríamos estar hablando de un 20, un 30% más de producción. Entonces no es ninguna tontería, ¿no? Es algo pues bastante importante. Y luego en el tema del índice de vigor, pues lo mismo, ¿no? Estamos viendo en zonas donde las plantas tienen mucho vigor y zonas donde realmente no lo tienen. Aquí lo mismo, podríamos estar hablando de superar una eficiencia del 70% incluso. O sea, es algo a tener en cuenta, ¿no? De cara a los agricultores. Y ya digo que me extraña que no lo estén utilizando. Nosotros hemos tenido contacto con empresas de Murcia, sobre todo, en temas de lechuga y tal, hortofrutícolas, donde sí que se han interesado, pero bueno, me parece que no están todavía dispuestos a implementarlo. Es una tecnología muy nueva, no lo conocen, es gente pues poco bruta a lo mejor y no entienden el beneficio que pueden tener o que la inversión que es pequeña comparado con luego la eficiencia del cultivo económicamente, porque seguramente les sea muy rentable. Entonces nosotros más o menos estamos cobrando unos 8 euros por hectárea. Entonces, por hectárea de cultivo, es decir, no es dinero, ¿no? Así que es verdad que en un cultivo de secano donde tienes que hacer 1 o 2 vuelos al año como mucho,
es muy económico, y en un cultivo de regadío pues eso sería un vuelo pues más o menos cada 4 o 6 semanas, ¿no? Lo mejor es tener pues el aparato y no tener que subcontratarlo, ¿no? Entonces, ahí están un poco esas empresas viendo cómo integran esa tecnología en sus empresas. Luego, temas de topografía y fotogrametría. A través de fotografías, de una nube de fotos, que ahora podéis ver, podemos obtener imágenes tridimensionales, un ejemplo por ahí, luego lo pondré, imágenes tridimensionales de zonas. Es decir, por ejemplo, aquí estamos viendo una cantera, pero podría ser un yacimiento arqueológico, podría ser un derrumbamiento de un edificio, podrían ser muchas cosas donde podemos medir con precisión, con 1 centímetro de precisión, la distancia de las cosas. Es decir, podemos saber qué altura tiene un árbol, qué altura tiene una pared de piedra, o qué ancho, o tal. De forma que hasta ahora eso se hacía con avionetas Cessna, que son las que están habilitadas para eso, y es un proceso muy caro, ¿no? Más o menos te puede costar la hora de avioneta 2.000 euros fácilmente, ¿no? Cuando un dron en sí ya tiene ese precio, y por ese precio puedes hacerlo siempre que tú quieras, ¿no? Entonces, pues, vemos cómo va. Aquí el dron lo que hace en realidad es una nube de puntos, o una nube de fotos, como llamamos nosotros, y esas fotografías luego a través de un software se juntan todas y te modelan tridimensionalmente. Aquí esos puntitos azules que estáis viendo en la imagen, es en los puntos exactos que el dron ha hecho la foto, y pues el ángulo de visión que tenga la cámara corresponde. Normalmente siempre esos programas te piden que haya una superposición de imágenes, ¿no? De 70% en horizontal y 50% en vertical, para asegurar un mínimo de calidad y que no hay deformaciones y tal. Luego tú en el programa simplemente le dices, pues sé que este contenedor mide 12 metros. Entonces él ya te recalcula todas las medidas, y entonces te da las medidas exactas de todo lo que has fotografiado, ¿no? Una técnica que se llama fotogrametría, se lleva utilizando muchos años, pero gracias a esta tecnología pues ha mejorado mucho y se ha abaratado mucho también. Bueno, luego el tema de mantenimiento de estructuras, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes del tema de los molinos eólicos, de ¿para qué te vas a subir a ningún lado si puedes subir una máquina, ¿no? O sea, ¿para qué vas a arriesgar tu vida y perder horas de cuerdas, historias, si puedes subir una máquina y hacer el trabajo por ti? En este caso, por ejemplo, estamos haciendo una inspección de una estructura una infraestructura eléctrica, y aquí, por ejemplo, uno de los testigos que nosotros buscamos es grietas en la pintura, grietas en el metal, en los tornillos. Si por ejemplo el tornillo del borde está agrietado, sabemos que se ha movido ese tornillo, ¿no? Entonces, gracias a eso, pues, se pueden hacer inspecciones preventivas, ¿no? Porque muchas veces, cuando ya está el problema es cuando van a ver qué ha pasado, ¿no? Pues con esto, de forma muy económica, puedes hacer inspecciones preventivas, que siempre es más económico que las correctivas, ¿no? Luego, bueno, aquí tenemos una imagen haciendo inspección de palas en un molino eólico, de estos que hay en Albacete. Y bueno, aquí estoy viendo también el monitor, como puedes estar viendo la imagen a tiempo real. En este caso, por ejemplo, el emisor, como no es HD, pues no puedes ver a tiempo real si hay una grieta, porque necesitas mucha calidad de imagen para ver si hay una grieta en la pintura de una pala. Pero luego sí que en una inspección posterior del vídeo puedes verlo. Es más, ahora estamos haciendo un sistema automático para hacer inspecciones en torres solares. Es estas torres que tienen espejos bajos, y van un depósito de aceite y reflejan el sol, lo calientan, y con ese calor genera electricidad. Y una de esas plantas está en Almería, por ejemplo, y estamos viendo cómo automáticamente, sin intervención humana, pero siempre tiene que haber un piloto por ley, ¿no? Pero realmente no haría falta, para que el dron recorra toda la parte de la torre y busque esas grietas, y si encuentra una, directamente avise al responsable de mantenimiento de que en tal punto, a tal altura, tal no sé qué, hay una grietecita de tal tamaño, de una estimación de la profundidad. Por ejemplo, con cámaras infrarrojas podemos estimar qué profundidad tiene la grieta, o ese tipo de datos, ¿no? Al final ellos sobre todo quieren datos, ¿no? Estamos en la era de los datos, y lo que prima aquí es un poco eso, sacar información de las cosas, y luego con esos datos cómo tratarlos cuando tengamos un volumen grande, cómo trabajarlos. Es decir, si sabemos que cada 2 meses encontramos una grieta, entonces el tío ya sabe que cada 2 meses tiene que hacer un vuelo para buscar la grieta, que va a salir seguro, ¿no? Entonces no tiene que volar cada 1 mes, tiene que hacerlo cada 2, ¿no? Es una forma también de hacer más eficiente ese trabajo.
y no llevar equipos. Ahora mismo, por ejemplo, se desplazan equipos de 6 o 8 personas de España a Sudamérica, hacer las revisiones de todas las torres que hay en Sudamérica, este tipo, y pues es un proceso muy caro. Cuando realmente teniendo un dron no hace falta que vaya nadie, porque es automático y puedes estar viendo los resultados desde España. Y el dron está trabajando en Sudamérica, gracias a la tecnología 3G y tal. Entonces, pues es otra cosa. Luego, bueno, lo que comentaba antes, el tema de seguridad y emergencias, el transporte de salvavidas en la playa. Hace unos meses veíamos como el primer rescate de un dron a 2 personas que había en Australia. Imagino que si no lo habéis visto, podéis buscarlo por ahí por YouTube y está el vídeo. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Es como un dron que va a 60-80 km/h puede llegar a un punto donde está una persona, donde un equipo de rescate tardaría 15 minutos, 12 minutos en llegar, y soltar un salvavidas para esperar a que llegue ese equipo de rescate, que siempre es necesario. Esto no sustituye a las personas, lo que hace es complementa su trabajo, mejora su trabajo y hace más seguro, pues, ese tipo de cosas. O, pues, por ejemplo, temas de incendio, podemos buscar puntos calientes. Ahora, por ejemplo, ahora lo comentaré, pero ahora ya que se puede volar de noche, los medios aéreos de extinción de incendios no pueden volar de noche porque es vuelo visual, entonces de noche lo ven y no pueden volar. Sin embargo, los drones hasta ahora no se podía y ahora sí que se puede. Es muy interesante porque en un incendio, estamos en un país pues que por desgracia tenemos muchos, en un incendio podemos estar buscando por la noche dónde se va a reactivar el incendio, qué puntos calientes. Hay una experiencia muy bonita de los últimos incendios que hubo, bonita, bueno, entre comillas, de los últimos incendios que hubo en Galicia, donde llegaron los bomberos, el equipo de extinción y un equipo de drones. Los bomberos llegaron, vieron un foco, se sacaron las autobombas, no sé qué, se pusieron a apagarlo. Y los de los drones, tranquilamente, pues levantaron el dron 40 metros y se dieron cuenta que había 6 focos más o 4 focos más por detrás, que los bomberos no podían ver por la masa forestal, por edificaciones, por la orografía del terreno. Entonces, y esos incendios se hubieran hecho mucho más grandes si no los hubieran detectado a tiempo, ¿no? Gracias al multicóptero, al dron, pudieron detectar los incendios y apagarlos y no fue a más, ¿no? Entonces, es una herramienta pues, muy útil para eso. Ahora me gustaría poneros un vídeo de ayer. Lo que comentaba de la primera práctica que se hizo. Bueno, más o menos habéis visto. Bueno, habéis visto un poco más o menos lo que se puede hacer con el dron, ¿no? O sea, lo que os estaba comentando antes, en 20 minutos encontramos a la persona. No solo encontramos a la persona, sino que localizamos algunos puntos peligrosos, como el pozo, que podían ser puntos peligrosos para personas, para senderistas, para personas que van por ahí, que están más señalizados, ¿no? Entonces, cuando hicieron la práctica, se metieron en el pozo y tal, pero evidentemente el tema del dron pues, nos ahorró muchísimo tiempo, les ahorró muchísimo tiempo para poder buscar a esta persona, ¿no? Es decir, esto, nosotros ahora estamos trabajando con el Ayuntamiento de Alicante, con el SPEI de Alicante, el servicio de emergencias, para integrar la tecnología dron, pues no solamente para el tema de búsqueda y rescate y para el tema de accidentes de mercancías peligrosas, sino también, por ejemplo, para valoración de catástrofes naturales. Por ejemplo, sabemos que vivimos en una zona donde suele haber inundaciones
cada cierto periodo de tiempo. Entonces con un dron rápidamente podemos valorar cuál ha sido la zona afectada, qué elementos se han afectado más, pues si hay muchos coches por ahí agolpados, si hay víctimas encima de algún sitio, ¿no? Y podemos hacer una valoración mucho mejor de la circunstancia que si fuéramos a pie de tierra, ¿no? Bueno, es una aplicación interesante. Entonces, bueno, luego, ¿qué cosas podemos montar en los drones? O sea, ya esto es casi infinito. Tenemos la limitación del peso, que es lo más acuciante, la limitación del peso, pero sin embargo ya hoy en día hay mucho material pues, que está desarrollado, está hecho precisamente para este fin, ¿no? Entonces estamos hablando de cámaras que apenas pesan 400 gramos, 300 gramos, con zooms ópticos de 32x, cámaras termográficas con una calidad bastante muy interesante, ¿no? A mí me gusta llamar a las cámaras termográficas detectores de vida, ¿no? Porque en este caso pues, es algo pues, bastante acuciante, ¿no? En este tipo de trabajos, cuando tienes que buscar a personas o animales o cosas así, o tema de incendios, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Eso es un ejemplo de una cámara termográfica, es una cámara tipo FLIR, que tiene una calidad de 600 por 800 píxeles, es muy baja, pero aún así es suficiente para ver a una persona, por ejemplo, a una distancia de unos 500 metros. Está muy bien. Luego abajo, lo que os comentaba, esto es un sensor multiespectral. Aquí estáis viendo las diferentes cámaras que tiene, que son al final, es una caja que lleva 6 cámaras, tiene otro complemento que le puedes poner las 6, y cada cámara mide un espectro, el reflejo de un tipo de luz, de un espectro visible. Luego, y aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de RGB. Esto es una Picam de 9 megapíxeles, creo que tiene 8, y bueno, tiene un tamaño pues aproximadamente lo que pueda ser la yema de vuestro dedo pulgar, ¿no? Muy pequeñita y pesa muy pocos gramos. Entonces, bueno, así como un poco de resumen, ¿qué es lo que podemos conseguir con los drones? Es ahorro en temas de mantenimiento, evitar riesgos que hoy en día ya se pueden evitar, mejorar el tema de los recursos hídricos, algo muy importante en nuestra zona, la Comunidad Valenciana, y, bueno, y mejorar los tipos de trabajo, ¿no? Como hemos visto en la parte de mantenimiento y tal. Pues me extraña que no veamos cientos de drones por el cielo volando, haciendo diferentes tareas, pero bueno, espero que dentro de poco lo veamos y que haya una seguridad tanto de hardware como de legislativa suficiente como para poder asegurar que no va a haber un accidente, no se te va a meter un dron por la ventana o te va a hacer fotos cuando estás en la piscina, ¿no? Lo interesante de todo esto de la robótica no solamente que son sistemas autónomos, que son robots, vamos, sino también es un poco cómo representamos esos datos, cómo los extraemos y en qué tiempo, ¿no? Ya estamos hablando de tiempo real, y estamos hablando de que cualquier persona con un dispositivo móvil conectado a internet podría estar recibiendo los datos de un dron que esté volando en cualquier punto del mundo. Entonces, eso pues, es algo muy bueno, a cualquier punto no, porque en medio del mar no hay cobertura 4G, tendríamos que trabajar con un satélite y ya eso es un poquito más complicado para montar en un dron, ¿no? Desde satélite, pero aún así hay receptores bastante pequeñitos que se podrían montar, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es el dron extrae los datos a través de los sensores, los envía directamente por 3G, bueno, los procesa en una placa, en un mini PC, una placa electrónica, los envía a la nube, a un servidor, y entonces todas las personas tienen acceso, a todas las personas que necesiten esos datos pueden tener acceso en cualquier momento. Es más, puede llegar una notificación de hay un dron volando y encontrar una grieta en una pared de un molino eólico, ¿no? Entonces es muy interesante para la deslocalización de ese tipo de trabajos, lo cual pues, ahorra costes y mucho tiempo y mejora la obtención de datos, porque hasta ahora se hacen informes, pero son informes manuales. Es decir, yo me subo a la pala, veo la grieta y le digo al tío, en la punta de la pala hay una grieta, hala, escríbelo en la punta y lo archivo. En este caso no, esto todo se queda registrado en una tabla de datos, donde luego todos esos datos pueden ser tratados, tipo Big Data, Data Science, ¿no? Todas estas cosas nuevas que están surgiendo, que la verdad es que son muy interesantes. Bueno, ahora también quiero poneros un vídeo de dron de inventarios trabajando en un almacén de coches.
el software que se utiliza con el drone en la folla, la licencia. Seguimos software de planificación de vuelos automáticos. ¿Vale? Ahora lo que se está haciendo es producción del polígono, la zona inspeccionar, generando las líneas, o sea, la parrilla de vuelo que va a hacer el drone, y entonces ahí simplemente ya activas el vuelo automático y el robot hace el trabajo solo. No tiene que haber una persona ahí, ¡ay, que lo rompo! No hace falta. Esto pasa por encima de los coches, va haciendo las lecturas, se envía a la estación de piedra a tiempo real. Este sería el ejemplo del software que está funcionando en la estación de tierra, recibiendo las lecturas y geoposicionándolas en el mapa. Hasta algunos, la carga porque pesa mucho. Vale, está cargando. Pues sí, es un buen PC aquí. Aquí podéis ver una restitución de las vías del AVE que hay en Alicante. Bueno, aquí hay alguna cosilla así rara que hay de las líneas rectas. Pero al final, pues podemos ver cómo pues, podéis hacer, pues, por ejemplo, aquí lo que estábamos hablando del tema de agricultura. Esta imagen no está en materia de pero aquí podemos ver, por ejemplo, hacer un conteo de árboles, ver las zonas afectadas y con las hierbas. Podemos hacer muchos estudios diferentes y bueno, viendo un poco las aplicaciones que hay a nivel profesional y todas las que surgirán en el futuro próximo, ¿no? También cabe destacar el marco normativo, o sea, qué importante es saber cuándo, dónde y cómo puedes volar un dron y cuándo, dónde y cómo no puedes volar un dron. O sea, un dron puede hacer muchas cosas, un dron puede subir 2000 metros, un dron puede llevarlo a 4 kilómetros de distancia, hoy en día ya tiene la capacidad, lo puedes comprar en China por internet, lo venden en el MediaMarkt, no hay ningún problema. Son relativamente económicos, al alcance de casi todo el mundo. Ya un dron que pueda alcanzar unos 2 kilómetros y volar unos 1000 metros te puede estar costando 400 euros, 300 euros, no vale más. Entonces, bueno, este boom tecnológico, como siempre, lo cual me da tristeza, ¿no? Pero este boom tecnológico ha superado el marco normativo, a las expectativas que había, al menos por la parte de la Agencia de Seguridad Aérea de España, y entonces pues, han ido muy por detrás de la tecnología, no como en otros países, ¿no? Como por ejemplo en Francia, en Inglaterra, en Alemania, son países que se han preocupado de legislar esto lo antes posible, o al menos pre-regular las cosas poco a poco conforme iba apareciendo la tecnología para que surgieran los menos problemas posibles, ¿no? Eso en España pues está un poquito más retrasado. De hecho, el problema que tiene la Agencia Estatal de Seguridad Aérea es que tiene muy poquitas personas dedicadas a la gestión de estas cosas. Por ejemplo, en 2014 aprobaron la primera regulación donde ya te decían principalmente lo que no podías hacer, como volar en entornos urbanos, espacio aéreo controlado, cerca de aeropuertos, encima de personas, en playas, en vehículos en movimiento, no se podía volar, de noche no se podía volar, ¿no? Es como, no hagáis nada de esto porque es peligroso, entonces solo podéis volar en un descampado grande que veáis, que no hay nadie, que no hay nada, y ahí puedes hacer lo que quieras, porque te rompe esto en la cabeza y no pasa nada, ¿no? Aún así, pues tienes que tener tu seguridad, pero no pasa nada, puedes hacer lo que quieras. Claro, eso desde 2014 hasta finales de 2017, estamos hablando de diciembre de 2017, que se aprobó ya la primera regulación donde a nivel industrial se podían empezar a trabajar con los drones. Ahora sí que se puede volar de noche, sí que se puede volar en entornos urbanos, sí que se puede volar en espacios aéreos controlados y se puede volar pues, encima de aglomeraciones de personas pues, con ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, en una ciudad tú no puedes coger y ponerte en una plaza, en un parque, a volar con un dron.
El dron es seguro, sí es seguro, hasta que no lo es, hasta que tienes una interferencia electromagnética, una interferencia de radiofrecuencia, viene una ráfaga de viento, se acerca un pájaro, se mete a una persona debajo, donde tú quieres aterrizar, ¿no? O sea, todo eso es muy... no puedes controlarlo, el piloto puede controlar el movimiento del dron, pero no puede controlar que ese movimiento, que el dron se vuelva loco. Por ejemplo, yo lo llamo fly away, y os aseguro que me ha pasado muchas veces, estar volando un dron y de repente el dron hace... y se va a tomar por culo, y es que no lo encuentras, y no sabes dónde cae, no sabes. Entonces, claro, en ese momento es como, a mí una vez, por ejemplo, en Torrevieja haciendo un trabajo, se me cayó en una urbanización el dron, cayó en una calle, en una carretera, no pasó nada, pero había coches aparcados, había personas, podía haber matado a alguien, me podía haber sacado un ojo, podía haber roto un cristal de una ventana o una luna de un coche, ¿no? Entonces, pues es algo peligroso. Principalmente, por ejemplo, también hay muchos hackers, ¿no? Hay muchas antenas, por ejemplo, el Bluetooth de los coches, hay coches que tienen un Bluetooth muy potente y cuando se enciende el Bluetooth se hacen interferencias. Yo el otro día haciendo las pruebas en mi casa, estaba mi mujer en el coche metida y yo no sé si tenía el Bluetooth encendido o no, pero se salió, se iba a ir, yo estaba ahí volando y cuando pasé por encima de mi coche, el dron empezó a pegar vueltas solo, lo conseguí recuperar y lo aterricé, no pasó nada. Pero eso te pasa en una ciudad, en un parque, en un entorno de niños o cualquier cosa y bueno, puedes causar un accidente de una gravedad considerable. Entonces es normal que se tenga que regular este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, para volar en entornos urbanos, hay muchos requisitos técnicos. Por ejemplo, el dron tiene que pesar menos de 10 kilos, tiene que tener un sistema de recuperación, es decir, un paracaídas, que tienes que poder activarlo con otro sistema, con un radioenlace diferente al de control, porque puedes perder el de control, ¿no? y necesitas activar el paracaídas. Está prohibido volar a menos de 50 metros del piloto y no puedes superar la cota de los edificios por más de 50 metros. Es decir, pues son medidas de seguridad normales que son necesarias y bueno, aparte la notificación, los permisos al ayuntamiento, Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea y tener un plan de vuelo, tener una documentación en regla. Entonces, si alguien de vosotros se plantea dedicarse profesionalmente al mundo de los drones, os voy a contar un poco las 4 cosas principales que necesitáis. Lo primero, necesitáis una formación como piloto, es muy importante porque en esa formación no es como vuelas el dron, ¿no? O sea, le das al stick y se levanta, le das al otro stick y se va para un lado para otro. Eso no es lo que se aprende, que también, pero no es lo que se aprende es la regulación, qué normas, qué leyes rigen el espacio aéreo donde tú vas a trabajar. Es muy importante, cuando te sacas el carnet de coche, lo primero que te dicen es, no puedes conducir borracho, evidentemente, y si lo haces, pues si te pillan, pues te multarán, ¿no? Y si lo haces y no te pillan, lo más probable es que te mates o mates a alguien, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo, es como, ¿qué puedes hacer en ese espacio aéreo? ¿Qué otras aeronaves se encuentran en ese espacio aéreo? ¿Y cómo te puedes coordinar con esas otras aeronaves para no causar un accidente de un vehículo no tripulado con uno tripulado, ¿no? Que es muy grave. Estamos hablando de accidentes muy graves. Lo primero que tenéis que hacer es eso, tener la formación y hay una licencia de piloto, hay varios tipos de licencia, la básica, la avanzada, luego puedes hacer diferentes cosas, diferentes tipos de vuelo, como por ejemplo VLOS, VLOS, VLOS y VLOS, la diferencia es el vuelo visual, cuando tienes el dron dentro de tu alcance visual, que lo que dice la ley es que no puedes alejarlo más de 500 metros, y VLOS es cuando ya no tienes ese enlace visual con el dron y ya puedes volar en FPV, ¿no? El sistema viendo el vídeo, y puedes estar volando a 8 o 10 kilómetros de distancia. Entonces, claro, no es lo mismo, porque tú estás viendo el dron y si se vuelve un poco loco, te hace algo raro, lo puedes aterrizar. Cuando estás volando en FPV, tú estás viendo la cámara que tiene delante, pero ¿sabes lo que te viene por detrás? ¿Sabes lo que te viene por los lados? No lo sabes. Lo que tienes arriba, lo que tienes abajo, bueno, abajo igual más o menos lo vas viendo, pero si te das la vuelta ya no lo sabes, ¿no? Entonces, es muy importante tener un mínimo de conocimiento de las cosas que no se pueden hacer y cómo se pueden hacer, ¿no? Que es muy importante. Luego, lo segundo, después de la licencia de piloto de dron, bueno, yo soy piloto comercial, de aviación comercial, y a mí me la han convalidado, tuve que sacarme la práctica de piloto de dron, pero vamos, gracias a eso pues tengo un poco de idea de cómo se trabaja en el espacio aéreo controlado, ¿no? Luego, lo segundo, después de la licencia de piloto de dron, tienes que hacerte operador aéreo. ¿Qué es eso? Es un rollo macabeo. Creo que lo han exagerado un poquito en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, porque una operadora aérea puede ser Iberia o puede ser Ryanair. Esos son operadores aéreos.
Entonces, a nosotros, a los pilotos de dron, nos exigen que trabajes para una operadora aérea. ¿Por qué? En un vuelo comercial, en un avión comercial, en un Airbus, el piloto hace una maniobra o lo que sea, y muere, no hay un accidente, y mueren, ojalá no, mueren 2 personas, ¿no? Y el responsable es el piloto, ¿vale? O sea, el responsable es el piloto. En una operadora de drones, no. El responsable es el operador, es la empresa, no es el piloto no es el responsable. Entonces, cambia un poco, te obligan a tener una entidad detrás que avale que tú eres capaz, que tienes un seguro, que tienes una capacidad económica y que tienes una tal para poder responder ante un accidente que puedas, pues, que no quiera Dios, pues una defunción de la persona o una rotura de un bien material, ¿no? Unas placas solares, un coche o lo que sea, ¿no? Entonces, eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, te exigen una serie de protocolos, una vez que eres operador, te exigen una serie de protocolos y vuelos de prueba. Es decir, ¿tú qué quieres volar? ¿Quieres volar para temas de emergencia dentro de ciudad? Pues entonces yo quiero un documento que me diga qué vas a hacer exactamente, qué vas a hacer para no tener accidentes, qué hardware vas a utilizar, cómo lo vas a utilizar, a qué altura vas a volar, a qué distancia vas a volar, cuánto pesa tu dron, qué preparación tienen tus pilotos. Y luego, antes del despliegue, ¿tú qué haces antes del despliegue? ¿Comprueba la batería, comprueba las hélices o comprueba más cosas, ¿no? Que es cómo lo haces, ¿no? Entonces te exigen unos protocolos. Ahora, ¿qué quieres volar? ¿En ciudad pero de noche? Ah, otro documento y además vuelos de prueba grabado en vídeo y que demuestre a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que tú has hecho unas pruebas anteriores para determinar cuál es la mejor forma de operar en esa situación, ¿no? Pues estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, búsqueda de rescate, fotogrametría, fotografía, topografía, por ejemplo, temas de calibración de equipos, investigación y desarrollo. Para cada cosa diferente, depende de dónde vueles y con qué bicho vueles, necesitas un estudio aeronáutico de seguridad. Esos son estudios bastante complejos, nosotros los que hacemos tienen un documento que suele ser unas 50 páginas más o menos, que determina, pues eso, todos los protocolos de seguridad que tienes para volar. Entonces, a partir de ese momento ya puedes utilizar un dron de forma profesional, ¿no? Entonces, es un poco lo que me decía. Ahora, la parte lúdica de la regulación es bien diferente. La ley lo que nos dice, la nueva ley que salió en diciembre de 2017, lo que nos dice es que vehículos aéreos que pesen menos de 250 gramos, tú sí que puedes volarlos más o menos en todos los sitios. No puedes utilizarlo en un entorno urbano, como pueda ser una calle, pero sí que puedes volarlo en un parque y nadie te puede decir nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de dos usos diferentes. Uno, el uso comercial o el uso recreativo, ¿no? Que, desde luego, pues tiene peculiaridades muy diferentes, porque, sobre todo para ya acabar, es la diferencia entre un vuelo profesional y un vuelo recreativo es muy grande, porque puedes pensar que el mismo dron puede hacer un vuelo recreativo y un vuelo profesional. Sí, es cierto, con un Phantom, por ejemplo, que pesa menos de 2 kilos y puedes estar volando para pasarlo bien, o puedes estar volando para hacer fotografía o un vídeo de una construcción inmobiliaria, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Principalmente es muy importante, porque tú, cuando llegas a volar, hacer un vuelo recreativo, si hace viento, si está lloviendo, si hay personas debajo, si hay coches, si hay movimiento, no vuelas. Te vas a otro sitio y dices, ah, ya está. Pero cuando profesionalmente un tío te contrata y te dice, tienes que venir aquí, quiero que me hagas 4 fotos de la casa esta. Y tú llegas y te cuentas, y tiene que ser mañana porque está el dueño, nos deja las llaves y tenemos que poner el tejado no sé qué y luego hay que quitarlo, ¿no? Por ejemplo, grabé un anuncio de un coche de Mercedes, que vino un coche desde Alemania con un piloto específico para grabar ese vídeo, ¿no? Entonces, claro, es como, ¿hacía viento? Pues hacía viento. Y encima era una zona de costa que son unos vientos, hay unos efectos de aire, extremaventuri, por ejemplo, que son muy peligrosos. ¿Qué pasó? Que reventé el dron contra el suelo. Pero porque al final fue por presión del cliente, ¿no? Y tienes que volar, tienes que hacerlo porque las condiciones son estas. Ahora, si yo voy a volar ahí a esa zona para pasarlo bien o para hacer 4 fotos para mí o para tal, yo en ese día no vuelo. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando hay unas exigencias profesionales es mucho más complicado cambiar fechas, cambiar momentos de vuelo, que hay que hacerlo, por supuesto, si ves que no puedes, no se puede. Yo, por ejemplo, ayer estábamos volando con unos 30 km por hora de viento en la práctica hasta de emergencias y el dron este pues aguanta hasta unos 45 km por hora de viento, más o menos, y bueno, pues estaba un poquito en el límite, pero voló de puta madre, perdón. Pero voló muy bien, ¿no? Sin embargo, si yo tengo que ir allí a volar un Phantom, un bicho de 2 kilos, yo no hubiera podido volarlo, porque ese dron solo aguanta hasta 20 km por hora de viento. Entonces tendría que haber dicho que no y hubiera quedado un poco mal, ¿no? Porque al final el cliente dice, ah, que no vuela, si yo lo necesito, ¿no? Y tú, pues yo no puedo, ¿no? Me ha pasado muchas veces que he tenido que rechazar muchos trabajos por temas de normativa, vuelos en ciudad,
personas y sin embargo luego hay personas por detrás que van y sin tener tanta idea, igual sabiendo más que yo incluso, pero lo hacen, pero sin de forma ilegal, ¿no? Entonces ahí un poco está la cosa en España, ¿no? A ver cómo se regula, cómo se autorregula el mercado, porque al final desde el gobierno están haciendo lo que pueden, pero es poco, ¿no? Es insuficiente. Pero bueno, yo creo que aquí termino. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa que me queráis preguntar, pues podéis hacerlo ahora, o durante el día, o lo que queráis. ¿Algo? ¿Alguien? Sí. Has dicho que al principio que ese dron, o no sé cuál has dicho, que en 5.000 metros podía subir de altitud. Sí, más o menos, y más incluso. ¿Y en cuánto está, por así decirlo, el máximo? El máximo legal son 122 metros. Pero para drones comercialistas, de estos de comerciales, de trabajo. Sí, son 122 metros. De todas maneras, sí que es cierto que ahora en la nueva regulación te permiten volar a más de 122 metros, que ya es espacio aéreo controlado. Hay muchos tipos de espacio aéreo, tipo G, tipo P. Por ejemplo, P es prohibido. O sea, es prohibido, no puedes volar pues porque a lo mejor hay una instalación militar o cualquier cosa. Hay zonas de restricciones aéreas. De hecho, si queréis, en un momento podemos ver una cosita en internet, que ahí es donde, digamos, en aire, la parte de AESA que se encarga de regular el espacio aéreo, ha hecho una nueva aplicación para ver dónde se puede volar y dónde no se puede volar. Y hay un cuestionario muy sencillo para todos los que voláis de forma recreativa o profesional, que hace pam 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 en 4 clics, y entonces te dice si puedes o no puedes volar en la zona que tú quieres. Pues aquí estáis viendo, entonces se abre. Esto imagino que en el futuro habrá una aplicación para los móviles, que será mucho más fácil. Entonces, ¿qué voy a hacer? Experimentar operaciones especiales, que vamos a hablar por ejemplo de recreativo. VLOS o FPV, es decir, dentro de la clase visual, o VV, que sea la clase visual. Directamente para recreativo no te deja hacer fuera de la clase visual, de esos 500 metros que estábamos hablando antes. Pinchamos. ¿Van a generar fotografías o vídeos? Vamos a decir que sí, ¿vale? Porque hace un poquito más complejo, porque hay zonas donde no se pueden hacer fotografías y vídeos. Parques naturales, épocas del año, está todo aquí en el listado. Hasta 250 gramos, o entre 250 gramos y 2 kilos. Si pincháramos esta opción no nos dejaría, porque solo podemos hacer vuelos mejor. Pero en esta sí, pero a lo mejor esta no. Bueno, vamos a ir a 250 gramos. Se trata de un vuelo bien nocturno, digo, porque nocturno para recreativo no nos dejaría. Para realizar un vuelo sobre edificaciones de personas, pues no, porque no nos dejaría. Pues aquí te da unas especificaciones de seguridad y luego te dice, pues mira, ahora sí, se trata de un vuelo fotográfico, el vídeo fuera de zonas restringidas al vuelo, no sé qué, no sé cuánto. Ahora nosotros vamos al mapa de España y decimos, pues queremos volar aquí. ¿Dónde estamos? Nosotros estamos aproximadamente... Simplemente damos un circulito y decimos, queremos volar aquí en esta zona, vamos a pasar ya hasta adelante. Creo que es un interacción. Y aquí estamos viendo que aquí sí lo podemos volar. Sin embargo, si nosotros ese polígono lo dibujáramos aquí, hay una restricción. Entonces aquí, no he permitido el vuelo de drones excepto coordinación con el aeródromo, ¿vale? Porque estamos dentro del espacio que regula el aeródromo. Entonces, bueno, se llama en aire drones, si ponéis en Google en aire drones, es público, podéis acceder y podéis ver dónde podéis volar y dónde no podéis volar. Y yo creo que esto es lo más interesante de la charla que he dado, porque me da un poco de coñazo, pero si estáis interesados en el tema, pues ya sabéis dónde podéis consultar las zonas donde de forma recreativa o profesional podéis volar vuestros drones, podéis jugar con los cuestionarios de voy a hacerlo todo súper profesional con un dron de 200 kilos. Podéis probar también a ver qué os dejan y qué no os dejan, o para que os dejen qué tenéis que hacer. En este caso, coordinarse con un aeródromo. Claro, nunca se va a coordinar con nosotros. No quieren, pero bueno, ya me futuro de tenéis alguna pregunta.